¿Qué es lo primero que tienen que hacer? Lo primero es plantear el balance. ¿Qué entra? Estamos hablando de la cuenca. ¿Qué entra a la cuenca? ¿Qué volumen tengo que considerar que entra? El volumen asociado a las precipitaciones. ¿Qué otra cosa tengo que considerar dentro de la oferta de la cuenca? Cuando digo entra, me refiero a la oferta. ¿Qué otra cosa tengo que considerar hoy? Volumen inicial. Gracias. ¿Tengo algo más? Eso nomás, presentar la información. Sale. Demanda. Oferta. Sale, ¿qué sale? Evaporación. El volumen asociado, el volumen, chiquillo. Con eso, estamos hablando acá de masas, solamente volumen. ¿Qué más sale? De la cuenca. El volumen de salida, ¿de qué salida? Del agua. ¿Ese? ¿Qué le acabo de explicar hace un rato atrás? Esto es lo que sale de la cuenca. Eso es lo que sale del agua. Y siempre lo que sale de la cuenca es mayor a lo del lago. Seguramente para un mes en particular si esta vale 100, esta vale 150, 160, no sé, cualquier valor. Porque se va a ir incorporando agua desde la heladera. Hasta ahí. ¿Ya? Entonces, esta es la salida del lago. Esto es lo que sale de la cuenca. Entonces, si usted hace su análisis sobre la cuenca, este es el valor. Si hace su análisis sobre el lago, ese es el valor. ¿Ya? Aquí lo estamos haciendo sobre la cuenca, porque me están preguntando por la evapotranspiración desde la cuenca. Ya, entonces, asociado al caudal medio, el volumen asociado al caudal medio. ¿Cuánto es el volumen de agua asociado al caudal medio en un año? Por los segundos de un año. Ya. ¿Qué otras cosas sale? La evapotranspiración. ¿Qué más sale? La aducción. ¿Qué más sale? Eso no. Ah, no, sí, pues hay otra cosa importantísima que queda dentro del dato. Cosa que queda dentro de esto. El volumen final. ¿Ya? Ya, ahora tenemos nuestro balance. Ya. Precipitación. ¿Cuánto vale la precipitación? ¿Cuál es el valor del volumen de la precipitación? ¿Cómo se calcula la precipitación? El volumen. ¿Ah? La sumatoria anual. Para el año es la suma de precipitaciones del año por el área de el área de la cuenca, que le va a poner a sub C. Ya. ¿El volumen inicial cuál es? 77,27. El volumen asociado al 1 de enero del año 94, que es el 77,27. Ya. ¿Cómo calculo la evaporación para el año? Sumatoria de la lámina de evaporación por el área del lago, que le va a poner a sub 0, que son las 822 hectáreas. Ojo con la unidad, 60 kilómetros cuadrados y el otro en hectáreas. El caudal medio. ¿Cómo calculo el volumen asociado a este caudal medio? El caudal medio por los segundos del año. Segundos de 365 días, que son 86.400 por 365. ¿Cómo calculo el volumen de la evapotranspiración? Esa es la incógnita. ¿Cómo calculo el volumen de la aducción? Caudal aducción, la voy a poner aquí, por los segundos del año, 365 días. ¿Y el volumen final cuál es? El del 31 de diciembre. 31 de diciembre del año 94, que es el último dato que no me acuerdo cuánto es. ¿Ya? ¿Y está listo? Hacen el balance. Eso es igual a eso. Despejan y van a calcular el volumen de la evapotranspiración. El volumen de la evapotranspiración 1,12 es... ¿cuánto es? es el caudal medio. Es el de aducción. 11,07. Miren, silencio. El volumen de la evapotranspiración es 11,07 por 10 elevado a 6 metros cubos. Después, ¿cómo calculo? Porque pregunta cuánto es la evapotranspiración en milímetros. Ya, ¿cómo lo calcularía?
Dividido por área, ¿qué área? La recta. El área de bosque. La recta de los dos. Entonces, la evapotranspiración como lámina es igual al volumen de la evapotranspiración dividido a sub C menos a sub 0, que es el área de bosque. ¿Ya? Y eso me va a dar 644 milímetros. Acabo de comprobar, gracias al grupo de los chiquillos, que si esto lo hacen solamente con los datos entre enero y diciembre, o los datos mes a mes, va a llegar al mismo resultado. Que es la lógica. ¿Ya? Y después pregunta, ¿qué pregunta por hectárea? Metros cubos por hectárea. ¿Qué metros cubos y cuántas hectáreas son de bosque? No sé. Son 25,4 menos 0,82, me imagino. Lo dividen por 24, tantos kilómetros cuadrados y les va a dar por hectárea 6.443, creo. El volumen por hectárea creo que son 6.443 metros cubos por hectárea. Ya. Hoy día está medianoche. Está medianoche hoy. Me lo envían. Si quieren lo hacer a mano, lo escanean nomás, me lo mandan como un archivo PDF. Un único archivo, no me mandan fotos. Ya. La número 1 preguntaba. Bueno, está la pregunta acá. Ahí está. ¿Cuál fue la profundidad media del lago durante el año? ¿Ya? La profundidad media del lago durante el año. Durante el año, vamos a suponer que el lago es así. Durante el año, el 1 de enero del año, el nivel de agua puede haber estado ahí, no me acuerdo los valores, supongamos que estaba ahí. ¿Ya? Y el 31 de diciembre, perdón, el primero estuvo ahí. El 31 de enero, el 31 de enero estuvo acá. El 28 de febrero estuvo acá. El 31 de marzo estuvo acá. El 30 de abril estuvo acá. ¿Qué sé yo? Así, distintas alturas para distintos meses. Cada una de esas tuvo una altura distinta. Tuvimos dos alturas distintas. ¿Ya? Le pregunta cuál fue la profundidad media, en realidad no son alturas, son profundidades. Le pregunta cuál fue la profundidad media. Entonces lo que yo haría, y creo que hicieron todos, fue calcular cuánto es la profundidad de cada uno de los meses y promediarla. Que es lo mismo que tomar, ¿cierto?, los volúmenes asociados a todos los 31 de cada mes y promediarlo. ¿Cierto? Y eso lo dividieron por el área, que en este caso, en la realidad, esa área superficial va cambiando. Si es más profundo, seguramente va a ser mayor el área. Pero en este caso, como no teníamos más información, nosotros consideramos que el área era constante. O sea, si la altura estaba aquí, era la misma área superficial que aquí, que aquí, que acá. Y con eso se determinaba cuál era la profundidad media. ¿A cuánto asciende la evapotranspiración anual desde la vegetación de la cuenca en milímetros y en metros cúbicos por hectárea? Acá ya había que hacer un balance hídrico. Entrada, salida. De entrada que tenemos el volumen inicial del año, ¿cierto? Y tenemos la precipitación anual. De salida tenemos el volumen final del año, tenemos de la cuenca, tenemos el caudal medio anual, tenemos el volumen de evaporación, voy a poner evaporación, ¿no? Tenemos la evapotranspiración. ¿Qué más tenemos?
¿Tenemos algo más, no? Ah, la adducción. Y tenemos nuestro balance. Entonces, el balance es volumen inicial más volumen asociado a la precipitación va a ser igual a volumen final más volumen asociado al caudal medio más el volumen asociado a la evaporación más el volumen asociado a la evapotranspiración más el volumen asociado a la adducción. ¿Cuál es la variable? La evapotranspiración del aire. Por lo tanto es esto menos el resto. ¿Cómo se calcula cada uno? El volumen inicial del embalse es el volumen del 1 de enero del año. ¿Ya? Que era 70 y algo. No, bueno. Ahí está, 76,77. El volumen asociado a la precipitación, tenemos el área de la cuenca donde precipita y tenemos la lámina de agua donde precipita, que la lámina de agua que precipita es la lámina total del año. Está acá. ¿Cuánto precipita durante el año? La sumatoria de todas las precipitaciones, 823 milímetros. ¿Ya? Tenemos el volumen asociado el volumen final, que lo tenemos, que es el del 31 de diciembre, el volumen asociado al caudal medio mensual. El caudal medio mensual son 1,12 metros cúbicos por segundo, y eso hay que multiplicarlo, 1,12 metros cúbicos por segundo, por la cantidad de segundos del año. ¿Cierto? Si está saliendo 1,12 metros cubos por cada segundo durante el año, es 1,12 por 365 por 24 por 60 por 60. El volumen asociado a la evaporación, tenemos la lámina total de evaporación, que es la suma de todo eso, ¿cierto? Evapora toda esa cantidad de agua y tenemos la superficie de donde evapora, que es la superficie del lago. Y tenemos finalmente el volumen de adducción, que son 300 litros por segundo, ¿ya? Y que también son 300 litros cada segundo, por lo tanto hay que multiplicarlo por el segundo del año. Y ahí calculamos la evapotranspiración, que en este caso son 645 milímetros en lámina, y la evapotranspiración multiplicado por el área de la vegetación, que es el área total menos el área del lago, determino cuánto es en metros cuadrados. ¿Ya? Y después lo divido por el medio y lo calculo por hectárea. Esa era la 2. 3. Aquí hay un tema que me di cuenta de algo que no vimos ese día, pero que igual que es un poco raro porque depende de varios supuestos y como que es un poquito complejo de analizar. Estima el volumen de agua evapotranspirada desde 1 kilómetro cuadrado de bosque para el mes de marzo. Lo mismo, se hace el balance hídrico, ¿cierto? Y le da un valor negativo. Y como conclusión ese valor negativo usted dice, o sea, necesita agua, más de lo que... ¿cierto? Por lo tanto, lo que va a transpirar es cero. Pero en estricto rigor, existe una relación directa entre la evaporación y la evapotranspiración, ¿cierto? Porque la misma radiación pega sobre toda la cuenca. Entonces, si en marzo está evaporando agua, ¿qué debería pasar en marzo con la evapotranspiración? Debería evapotranspirar. ¿Se entiende esto? Ustedes están aislando el lago ahora, ¿ya? Y quieren saber cuánto es el aporte neto de agua subterránea en el lago. Entonces trabajan solamente con la superficie del lago. Tienen un volumen inicial del lago, tienen el volumen asociado a las precipitaciones de lo que llueve sobre el lago, y tienen el volumen de las aguas subterráneas que ingresan al lago. Y como salida tienen el volumen final, tienen el volumen de aguas subterráneas que salen del lago, porque si como entran hay otras que salen, tienen el volumen asociado a la evaporación. Ya no hay evapotranspiración porque estamos con el agua aislado. No hay evapotranspiración, no está dentro de este balance.
está el volumen asociado al caudal de salida del lago, no al medio, anual, al caudal de salida del lago. Tienen el volumen asociado al canal de la aducción, a los 300 litros. Y sería, creo que ahí está todo. Entonces, como ese aporte neto es eso menos eso. Delta, volumen subterráneo, es igual a eso menos todas estas cosas. ¿Queda claro eso? Profe, ¿Sí? eso cuando decía que no hubo ingresos de agua superficial al lago se refiere a las precipitaciones alrededor del lago. Se refiere a lo que ocurrió de la ladera. A esto. Por eso, las precipitaciones fueron Lo que cayó, claro, en la ladera no escurrió hacia el lago. Solamente hay que considerar lo que precipitó sobre el lago. Cinco, calcule el tiempo medio de renovación de las aguas del lago suponiendo que, se mantuvieron las condiciones para ese año. El tiempo de concentración se determina como el volumen versus el caudal. ¿Ya? Ese volumen lo que quiere decir ahí, el tiempo de renovación de las aguas, lo que quiere decir ahí es que si el lago, voy a dibujar el lago aquí de esta forma, tiene esa cantidad de volumen, ¿ya? A principio de año, el tiempo de renovación dice, ¿cuánto tiempo se tardaría esto en renovarse el agua? O sea, en vaciar ese volumen, en botar toda esa agua. Entonces lo que tienes que hacer ahí es solamente considerar el volumen inicial y cuánto tiempo se va a demorar, va a depender de cuánto sea el caudal de salida. Y el caudal de salida de acá es el caudal, el caudal de la aducción más, ¿qué otro caudal considerar acá? El caudal de salida promedio mensual desde el lago, ¿cierto? Eso fue lo otro. Más el caudal de salida desde el lago, en promedio del año. Caudal de salida. En metros cúbicos por segundo. O sea, yo acá tengo una aducción que me está sacando 300 litros por segundo y también desde el lago acá en esta salida mensualmente están saliendo estos caudales. Entonces lo que hicieron es que calcularon el promedio del caudal de salida durante el año y a eso le sumaron que, o sea, es como que no sale 210 ni 138, sino que sale constantemente 150 cada mes, por ejemplo, no sé cuánto da el promedio, y a eso le suman los 300 litros por segundo de la aducción. Por tanto, lo que se demora en vaciarse desde el volumen inicial, que es de 77,27 millones, ya dividido el caudal de salida, considerando que sale eso constantemente, ya va a ser el tiempo que se va a demorar en vaciar el lago. Se va a demorar como 2 años, más de 2 años en vaciarse. ¿Dudas? ¿Ah? ¿El caudal? ¿El de aducción? Porque, ¿qué es lo que dice? El tiempo de renovación quiere decir cuánto se va a demorar en vaciar el embalse. El que sale del lago. Sí, el lago es el que está lleno. El volumen inicial del año, 77,27 millones de metros cúbicos. Considero que no le estoy ingresando agua porque lo que quiero saber es cuánto tiempo se demora en vaciar, si es que lo tuviera lleno. ¿Ya? Y considero el caudal de salida desde el lago y el caudal de la aducción. ¿Eso sumado da un caudal? ¿Mm? ¿Eso sumado da un caudal? ¿Y el caudal es que se hace? Claro, pues son 300 litros por segundo más estos caudales, que pueden hacerlo mes a mes con cada uno de esos valores, o pueden calcular el promedio y multiplicarlo por el año, sumarle los 300 litros por el año, y con eso van a dar la salida
el caudal total durante el año. ¿Y la evaporación también se consideraría o no? Sí, también. ¿Cómo, perdón? La evaporación es la ecuación. También está sacando agua del lago. Buena precisión. También debe considerarlo, lo tienen todos mal. No, está bien, no, pero tiene toda razón, pues la evaporación también debe considerarse, que también es una salida de agua durante el año. También debe considerarse, toda razón. Y por último, ¿en cuánto ascendió el nivel de agua del lago entre el 1 de enero y el 31 de diciembre? Se facilita. El volumen del 31 de diciembre menos el volumen del 1 de enero, y eso dividido por el área. Y con eso les va a dar la altura. Volumen es igual a área por altura. Altura es igual al volumen partido por área. El volumen es si el 1 de diciembre estaban aquí, que son los 70, asociados el área de los 77,27 metros por 10 elevado a 6 metros cúbicos, y el 31 de diciembre estaban acá, que son 76,83 por 10 elevado a 6 metros cúbicos. Esto es lo que descendió. ¿Y cómo se calcula? 76,83 menos 77,27 dividido el área del lago. Y el área del lago son 822, 8,22. Y con eso es menos 0,053 metros. O sea, el nivel de agua descendió 53 minutos. Y al revés. Chicos, les voy a subir, quería hacerlo acá, pero ya no alcanzamos. Les subo otro ejercicio de esto, de balance hídrico, los dejo en la carpeta. Y la lámina de evapotranspiración del año es entonces si evapora 84, en función que en el año evapotranspira 823, en marzo de ese año evapotranspira X en función de los 645, ¿se entiende? Evapotranspiró una lámina de 645 milímetros en el año y se evaporó una lámina de 823 milímetros en el año. O sea, ¿cuánto evapotranspira? 645 en porcentaje dividido 823. No sé cuánto es. Alguien que lo calcule rápido. La evapotranspiración en función de la evaporación es un porcentaje. ¿Queda claro? No sé si me están siguiendo. Está pegando el sol sobre la cuenca completa y me está evaporando en marzo desde el lago 84 minutos. En el año me evapora 823 minutos. Hay una relación directa entre lo que me va a evaporar del lago y lo que me va a evapotranspirar de la planta. Por lo tanto, 84 es a 823 en el año, en la evaporación, como X va a ser a 645, que es la evapotranspiración del año. ¿Se entiende? Entonces una regla de 3. ¿Y cuánto debe ser ese X? 645 por 84 dividido 823. $55 por 84 dividido 823. Son 65,8. 66 milímetros. Y eso debe ser lo que evapotranspira. ¿Se entiende la relación directa entre la evaporación y la evapotranspiración? ¿O no? ¿O la hay una regla? En el caso de nosotros, como lo sacamos como una ecuación grande y nos dio Es negativo. Lo que pasa es que ahí hay que hacer una serie de supuestos, ¿ya? Yo de todas maneras igual lo consideré bueno, ¿ya? Porque esto no lo vimos de esta manera nosotros. Pero la verdad es que también no le encuentro mucho la lógica. Yo creo que lo que pasa ahí es que lo que no estamos considerando dentro del balance hídrico son los aportes subterráneos.
Y esos son los que te hacen que llegue a un valor negativo, porque tú deberías considerar dentro del balance hídrico también los aportes subterráneos y los superficiales. Porque hay otra cosa que nosotros tampoco consideramos en ese balance hídrico. Nosotros tenemos la cuenca y nosotros estamos aislando el lago. Pero también lo que precipita acá escurre el lago. ¿Y cuánto escurre? ¿Qué porcentaje? No lo sabemos. Y yo creo que ese es el problema. Por eso es que llegas a un valor negativo. Porque no estás considerando ni lo que escurre desde las laderas hacia el lago, ni lo que pasa en subterráneo, ni los flujos subterráneos de agua. ¿Quién me hace una pregunta? Lo consideré que estaba bien el negativo, porque eso nosotros no hicimos este análisis. Pero la lógica que me dice a mí es que si en marzo tengo evaporación, ¿cómo no voy a tener evapotranspiración si es el mismo sol? Entonces por eso es que yo deduzco que con una regla se puede determinar. Pero porque faltan los otros supuestos. El hecho de que nosotros suponemos ahí que no hay escurrimiento de la ladera al lago. Yo también pensaba que podía ser negativo porque en la ecuación usamos el caudal medio anual. En marzo tiene valores distintos a los otros meses, o sea, precipita nada distinto. Puede ser, pero ¿tú estás hablando de los caudales del año? Sí, es que en la ecuación al dar negativo nosotros también estamos usando el caudal medio anual, el que sale de la... Sí. ¿Sí? Pero en marzo Te entiendo, ya. Claro, es lógico pensar que este también tiene que cambiar en marzo. Y por ejemplo nosotros lo sacamos con el caudal de salida de marzo. ¿De acá? ¿Sí? Ya, pero es que ahí tendría que hacer el análisis solamente para el lago. Porque esto es lo que sale desde aquí, no desde la cuenca. Sí, sí, sí. Entonces el análisis tendría que hacerlo acá. Pero te están preguntando por la evapotranspiración de acá. Sí, ¿Te sirve ese análisis? pero, no, pero es que con eso sacamos el caudal medio de marzo, algo así. ¿Ya? Y con eso sí daba positivo. Pero es que te repito, tú estás diciendo que ese es el caudal que sale desde esta superficie. Pero tú necesitas el caudal que sale desde esta superficie porque la evapotranspiración es desde acá. Son áreas distintas las que estás utilizando para analizar. Al hacer esa regla de 3, igual son áreas distintas a las que estamos utilizando. No. Porque esos C45 vienen desde el área vegetal y la evaporación es del área del lago. Ya, pues, lo mismo. Pero tú lo que estás diciendo acá es que esto es lo que está evaporando desde aquí. ¿Cierto? Sí. Eso es lo que está evaporando, que está evaporando 84 en marzo. ¿Ya? Y la otra lo que está diciendo es lo que está evapotranspirando desde acá. Pero la constante ahí es la radiación, pues la misma, exactamente la misma. Esa es la constante. Entonces tú estás diciendo, claro, que aquí está evaporando tanto, pero de acá está evapotranspirando tanto. En abril, a lo mejor la radiación es menor, de aquí va a evaporar menos, y de aquí también va a evapotranspirar menos. La constante ahí es el sol. Pero si tú haces lo que tú me decías, calcularlo con estos caudales para marzo, tú ahí estás trabajando con estos caudales, pero en realidad el caudal real que sale desde acá es mayor, porque todo esto también aporta ese caudal. ¿Entendido, no? Entonces tú deberías trabajar, claro, ahí tenías otro supuesto también, que estás trabajando con el caudal medio, tú deberías trabajar con el caudal de marzo aquí, pero le salía la cuenta. Claro. Y eso tampoco lo tengo. Claro, ese caudal medio de marzo era mucho menor que el caudal medio del promedio del caudal. Sí, pues tiene que serlo. Tiene que ser menor. Tiene que ser menor este, porque acá está aportando todo esto. Todo el resto de la cuenca. Acá solamente aporta el lago esa salida. Pero de todas maneras lo tenía, como les digo, a todos lo considera bueno. 4. Si se sabe que durante marzo no hubo ingreso de agua superficial al lago, ¿cuál fue el aporte subterráneo neto al lago en ese mes? Otro balance hídrico considera el volumen como volumen inicial, el volumen final de febrero, como volumen final consideran el volumen final de marzo, ¿ya? Aíslan ahora el lago, porque están trabajando solamente en esto, porque lo que les pregunta es cuánto es el aporte neto de lo que ingresa y lo que sale del lago, el subterráneo, ¿ya? Entonces las otras variables que tienen acá en su balance hídrico van a tener el volumen inicial, más el volumen de la precipitación en el lago, porque están aislando ahora el lago, ¿cierto? Más el volumen subterráneo de entrada.
¿Se entiende esto? Ustedes están aislando el lago ahora, ¿ya? Y quieren saber cuánto es el aporte neto de agua subterránea en el lago. Entonces trabajan solamente con la superficie del lago. Tienen un volumen inicial del lago, tienen el volumen asociado a las precipitaciones de lo que llueve sobre el lago y tienen el volumen de las aguas subterráneas que ingresan al lago. Y como salida tienen el volumen final, tienen el volumen de aguas subterráneas que salen del lago, porque si como entran hay otras que salen, tienen el volumen asociado a la evaporación. Ya no hay evapotranspiración porque estamos con el agua aislado. No hay evapotranspiración, no está dentro de este balance. Está el volumen asociado al caudal de salida del lago, no al medio, anual, al caudal de salida del lago. Tienen el volumen asociado al canal de la aducción, a los 300 litros. Y sería, creo. Creo que ahí está todo. Entonces, como ese aporte neto es eso menos eso. Delta, volumen subterráneo, es igual a eso menos todas estas cosas. ¿Queda claro eso? Profe, ¿Sí? eso cuando decía que no hubo ingresos de agua superficial al lago se refiere a las precipitaciones alrededor del lago. Se refiere a lo que ocurrió de la ladera. Por eso, las precipitaciones fueron Lo que cayó, claro, en la ladera no escurrió hacia el lago. Solamente hay que considerar lo que precipitó sobre el lago. Cinco, calcule el tiempo medio de renovación de las aguas del lago suponiendo que, se mantuvieran las condiciones para ese año. El tiempo de concentración se determina como el volumen versus el caudal, ¿ya? Ese volumen lo que quiere decir ahí, el tiempo de renovación de las aguas, lo que quiere decir ahí es que si el lago, voy a dibujar el lago aquí de esta forma, tiene esa cantidad de volumen, ¿ya? A principio de año, el tiempo de renovación dice, ¿cuánto tiempo se tardaría esto en renovarse el agua? O sea, en vaciar ese volumen, en botar toda esa agua. Entonces lo que tienen que hacer ahí es solamente considerar el volumen inicial y cuánto tiempo se va a demorar, va a depender de cuánto sea el caudal de salida. Y el caudal de salida de acá es el caudal de la aducción más, ¿qué otro caudal considerar acá? El caudal de salida promedio mensual desde el lago, ¿cierto? Eso fue lo otro. Más el caudal de salida desde el lago en promedio del año. Caudal de salida en metros cúbicos por segundo. O sea, yo acá tengo una aducción que me está sacando 300 litros por segundo y también desde el lago acá en esta salida mensualmente están saliendo estos caudales. Entonces lo que hicieron es que calcularon el promedio del caudal de salida durante el año y a eso le sumaron que, o sea, es como que no sale 210 y 138, sino que sale constantemente 150 cada mes, por ejemplo, no sé cuánto saldrá el promedio, y a eso le suman los 300 litros por segundo de la aducción. Por tanto, lo que se demora en vaciarse desde el volumen inicial, que es de 77,27 millones, ya dividido el caudal de salida, considerando que sale eso constantemente, ya va a ser el tiempo que se va a demorar en vaciar el lago. Se va a demorar como 2 años, más de 2 años en vaciarse. ¿Dudas? ¿Ah? ¿El caudal? ¿El de aducción? Porque, ¿qué es lo que dice? El tiempo de renovación quiere decir cuánto se va a demorar en vaciar el embalse.
El que sale del lago. Sí, el lago es el que está lleno. El volumen inicial del año, 77,27 millones de metros cúbicos. Considero que no le estoy ingresando agua porque lo que quiero saber es cuánto tiempo se demora en vaciar, si es que lo tuviera lleno. ¿Ya? Y considero el caudal de salida desde el lago y el caudal de la aducción. ¿Eso sumado da un caudal? ¿Mm? ¿Eso sumado da un caudal? ¿Y el caudal es que se Claro, pues son 300 litros por segundo más estos caudales, que pueden hacerlo mes a mes con cada uno de esos valores, o pueden calcular el promedio y multiplicarlo por el año, sumar los 300 litros por el año, y con eso van a dar la salida del caudal total durante el año. ¿Y la evaporación también se consideraría o no? Sí, también. ¿Cómo, perdón? La evaporación es la ecuación. También está sacando agua del lago. Buena precisión. También debe considerarlo, lo tienen todos mal. No, está bien, no, pero tiene toda razón, pues la evaporación también debe considerarse, que también es una salida de agua durante el año. También debe considerarse, toda razón. Y por último, ¿en cuánto ascendió el nivel de agua del lago entre el 1 de enero y el 31 de diciembre? Se facilita. El volumen del 31 de diciembre menos el volumen del 1 de enero, y eso dividido por el área. Y con eso les va a dar la altura. Volumen es igual a área por altura. Altura es igual al volumen particular área. El volumen es, si el 1 de diciembre estaban aquí, que son los 70, asociados el área de los 77,27 metros por 10 elevado a 6 metros cúbicos, y el 31 de diciembre estaban acá, que son 76,83 por 10 elevado a 6 metros cúbicos. Esto es lo que descendió. ¿Y cómo se calcula? 76,83 menos 77,27 dividido el área del lago. Y el área del lago son 822, 8,22. Y con eso es menos 0,053 metros. O sea, el nivel de agua descendió 53 minutos. Y al revés. Chicos, les voy a subir, quería hacerlo acá, pero ya no alcanzamos. Les subo otro ejercicio de esto, ¿te van a hacer, Nico? Los dejo en la carpeta.